Buenas tardes, en la siguiente presentación les hablaremos acerca de balance de pagos. Y bueno, mi equipo está conformado por Díaz Ramírez, Cervantes García, Neri Ortega y su servidora Montserrat Monroy. Dentro de esta diapositiva encontraremos la introducción, lo que es balanza de pagos, sus características, principales cuentas de la balanza, su estructura, las ventajas y desventajas, y por consiguiente también anexaremos videos de soluciones prácticas, posteriormente nuestras diversas conclusiones y al final las fuentes bibliográficas que empleamos. Bien, nuestro principal objetivo es identificar el sistema económico que tiene el balance general. Bien, ahora vamos a definir lo que es la balanza de pagos. La balanza de pagos se refiere a un registro contable en donde se asignan todas las operaciones sistemáticas financieras o contables y son de suma importancia ya que esta da un cierto equilibrio en el entorno económico. Bueno, recordando algunas características de la balanza, es que debe de estar equilibrada y por obvias razones no puede tener déficit o superávit. Otra cuestión muy importante es que está dividida en dos, en flujos y en corrientes. En corrientes de capitales, estos tienen que ser iguales. Es un documento que representa de manera periódica y refleja pues los datos en un periodo puede ser trimestral o anual. Recordemos que el trimestre nos engloba 3 meses y el anual nos incluye un año. Principales cuentas de la balanza. En las principales cuentas de la balanza englobaremos a 4 categorías. La cuenta corriente. Ok, la cuenta corriente es esta la cual nos va a incluir todos los bienes y servicios que tiene el flujo de un país, generalmente por un año, ¿ok? Como ya lo habíamos mencionado, las categorías van a ser 4. La primera es la balanza comercial, que nos marca, como su nombre lo dice, todo lo que pueda ser comercializado. Pueden ser frutas, algunas carnes, vinos. Un ejemplo muy claro de esta categoría sería la exportación que tiene de aguacates México a Estados Unidos. Obviamente eso entraría en balanza general. Por otro lado, y en otra categoría tenemos la balanza de servicios. En esta balanza tiene que ver con sectores como el turismo, transporte, seguros, comunicaciones. Todo esto va englobado en la balanza de servicios, ¿ok? Por otro lado tenemos el ingreso de rentas o de propiedades industriales, ¿no? Esto no solo es como de propiedades industriales, puede ser alguna patente que haya realizado, no sé, algún autor. Pueden ser rentas en sí también de lugares específicos de trabajo que esté utilizando alguna empresa. Y como último punto tenemos las transferencias corrientes. Aquí nos dice que es un pago de dinero sin recibir nada a cambio. ¿Ok? Un ejemplo clarísimo de esto sería cuando una persona emigra, por ejemplo, a los Estados Unidos y manda cierta cantidad de dinero a su casa. Ok, cada mes 3,000 pesos entran a México. Esa cantidad se va a la transferencia corriente. ¿Por qué? Porque no está recibiendo nada a cambio. Se está, sí se está generando en otro país, pero finalmente termina en nuestro país. A eso se dice cuando, bueno, a eso se refiere cuando quiere decirse que no tiene nada a cambio. Cuenta de capital y financiera. Son transacciones económicas internacionales y se dividen en dos, que es cuenta de capital, en donde son operaciones unilaterales en donde no se entrega ni recibe nada a cambio, y cuenta financiera, que contabiliza una inversión directa en empresas y personas. De igual manera realizan préstamos, créditos y depósitos bancarios. La estructura de la balanza de pagos. En primer lugar tenemos la cantidad de cuenta corriente más la cuenta capital, que sumando estas dos cantidades nos arroja como resultado cambios en las reservas capitales.
Por mencionar alguna de las ventajas de la balanza de pagos es que permite mover los recursos fuera del país y cualquier empresa o persona pueda pagar por ellos. Y la posibilidad de enviar divisas fuera del país y así realizar compras como combustible u otros bienes. Dentro de las principales desventajas que podemos encontrar son 1. Una mayor salida de recursos. 2. Si las salidas de divisas superan por mucho a los ingresos de la cuenta corriente. 3. Si hay salidas excesivas de recursos y una débil recaudación de impuestos. Es decir, si hay más salidas de lo que se está ingresando al país, esto podría ocasionar un endeudamiento. Por lo tanto, el país se vería obligado a pedir un préstamo y seguir endeudado. El primer paso para sacar la balanza de pagos en nuestro ejercicio número 1 es entender el problema, que aquí nos muestra que un país cuenta con la siguiente información. Tenemos importaciones de mercado, exportaciones del mercado, transferencias corrientes pagadas al extranjero, transferencias corrientes recibidas del extranjero, transferencias de capital pagadas al extranjero, transferencias de capital recibidas del extranjero, ingresos por renta, pagos por renta, exportaciones de servicios, importaciones de servicios, inversiones del país en el extranjero y inversiones del extranjero en el país. Este sería nuestro paso número 1, comprender la información, ¿ok? En nuestro paso número 2, aquí ya tenemos un poco más de orden, marcamos de rojo lo que serían las salidas y los ingresos. La importación del mercado entonces sería una salida y la exportación del mercado un ingreso, ¿ok? Tenemos nuestro paso número 3. Estas tablas las realizamos en base a la tabla anterior, ¿ok? Vamos a sacar los saldos. ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿Ok? Por ejemplo, sería transferencias corrientes. Tenemos que es de 11.2. A esto le vamos a restar el 9 que sería de los ingresos. Nos va a dar un total de menos 2.2, ¿ok? Después vamos a iniciar por aquí. Tenemos, sería menos 666.2, ¿ok? El segundo sería 136.8. Aquí sería menos 44.3 y por último restamos esto a esto, ok, sería menos 620.2. Ok, esto sería nuestro resultado de balanza por cuenta corriente. Ok, aquí lo tenemos. Y seguimos con la balanza de capital. Tenemos los ingresos y tenemos las salidas. ¿Qué vamos a hacer? A los ingresos les vamos a restar las salidas. Entonces nos va a dar un total de 43.8. ¿Ok? Nuestro tercer paso es conocer la suma de las tres grandes balanzas. Tenemos aquí la balanza por cuenta corriente y la balanza de capital. Ok, nos falta la balanza financiera. Si retomamos los argumentos que dimos en nuestra exposición, recordaremos que nos tiene que dar cero. Por lo tanto, vamos a tomar los valores aquí número 1 de la balanza por cuenta corriente y número 2 el balance de la balanza de capital. Ok, estos resultados, analizándolos, sería menos 576.4 para que así nos dé 0. Ok, entonces la balanza financiera sería de menos 576.4. Ok. Nuestro cuarto paso. Se conoce el resultado de las cuentas financieras que se calculan sumando los saldos o subsaldos que la componen en este caso. Ok. Vamos a realizar los saldos por cuentas financieras y saldo de inversión más reservas.
Ok, ¿cómo vamos a sacar esto? Esta cantidad menos esta cantidad para que de esta manera nos dé 533.6. Ok, esto sería el resultado de el saldo de inversiones más saldo de reservas. Ok, de ahí se obtendría que el saldo de reservas es de 42.8. Ok, aquí lo tenemos también en esta tabla, activos de reserva 42.8. Y por último paso sería nuestra conclusión. Paso número 5, análisis de resultados. Bueno, aquí mostré que el país tiene un déficit por cuenta corriente y esto es provocado por la balanza comercial, que se basa en parte en el saldo positivo de la balanza de servicios y también en la balanza del capital. La cuenta financiera, que se explica generalmente por la inversión del extranjero en el país, y esto quiere decir que el país está endeudado. ¿Por qué? Pues porque no tiene recientemente por un importe, al igual que los saldos de inversión, de 533.6. ¿Ok? ¿Cómo sacamos esto? Con nuestro valor tenemos aquí. Sería las inversiones del extranjero, ¿ok? De este lado. Y por otro lado tenemos este valor que lo mostramos acá. Sería nuestro saldo de inversiones. ¿Se dan cuenta? Ok, por esta manera no es suficiente, no basta esta cifra para las necesidades de recursos que se presentan en esta actividad representada sobre los acumuladores que tienen en los periodos anteriores, por lo que las actividades disminuyeron un 42.8, que lo tenemos aquí como ya lo habíamos mencionado. Ok, el paso número 5 solo es el análisis de lo que ya teníamos. Les voy a dar un ejemplo de la balanza de pagos. Por ejemplo, Estados Unidos cuenta con la siguiente información expresada en millones de dólares. Nos indica que elaboremos una balanza de pagos calculando los principales saldos. La información que nos arroja es esta de aquí, en donde tenemos importación de mercancías, exportación de mercancías, transferencias de corrientes pagadas al extranjero, transferencias de corrientes recibidas al extranjero, transferencias de capital pagadas al extranjero, transferencias de capital recibidas al extranjero, ingreso por rentas, pago por rentas, exportaciones de servicios, importaciones de servicios, inversiones del país en el extranjero, inversiones del extranjero en el país. Como podemos observar, para cada cuenta hay un número en donde tienen importaciones y exportaciones. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que Estados Unidos va a tener ingresos y salidas. Entonces, para identificar un poquito más los ingresos y las salidas, los vamos a poner en este cuadro que tenemos aquí. Y vamos a diferenciarlos. Los ingresos irán de color azul y las salidas de color rojo. Vamos a poner un ejemplo. Los ingresos vendrían siendo lo que es exportación de mercancías, transferencias de corrientes recibidas al extranjero, transferencias de capital recibidas del extranjero, ingresos por rentas, exportaciones de servicios y así sucesivamente con cada una. Bien, lo que sigue es calcular los saldos de las balanzas. Se supone que los saldos de cada balanza es cuenta corriente, balanza de capital y balanza financiera. Bien, empecemos por cuenta corriente. En cuenta corriente tenemos lo que es la balanza comercial, en este caso las mercancías. A un lado tendremos los ingresos, las salidas y lo que deseamos obtener, que en este caso sería el saldo. Entonces nos indica que tenemos que restar ingresos con salidas. Un ejemplo en este de aquí serían los 103,3, que en este caso serían las mercancías,
y sus salidas, que son 348,2. Nos da un total de menos 2.449. Y así haremos con cada una de ellas. Al final vamos a sumar todos los ingresos, todas las salidas y todos los saldos obtenidos, que en este caso la balanza por cuenta corriente vendría siendo el valor negativo, que es menos 3.498. Seguimos con la balanza de capital. La balanza de capital es similar y únicamente tenemos que poner transferencias de capital. Entonces, ingresos menos salida nos da un total de 1,1. Y ya cuando tengamos esto bien definido, vamos a tener en cuenta que aquí es un valor negativo y aquí un valor positivo. Vamos a calcular ahora lo que es la balanza financiera. La balanza financiera nos da esta fórmula que tenemos aquí, que es balanza cuenta corriente más balanza capital más balanza financiera es igual a 0. Hay que recordar que la balanza de pagos y este método es igual a 0, ya que la balanza es equilibrada. Entonces tiene que estar en ceros para estar equilibrada. Tendremos nuestra cuenta corriente, que es el valor negativo que tenemos aquí, nuestro valor positivo, más la balanza financiera, que aún es desconocida, pero vamos a obtenerla mediante estas cantidades. Entonces lo que hacemos es menos 3.498 más 1,1 nos da un total de la balanza financiera de 3.487. Este vendría siendo el valor de la balanza financiera. Entonces, vamos a calcular lo que es saldo de reservas por último paso. Y de aquí nuestro saldo de reserva tendremos que en saldo de cuenta financiera 3.487, nuestro saldo de inversiones, que en este caso serían los datos arrojados que les di en la primera tablita, y el dato de reservas vendría siendo 540.3. Los 540.3 vienen siendo sobrando los de 3.487. Por ejemplo, menos 3.377 más 146 nos da un total de menos 1.916. La diferencia para llegar a esta cantidad es de 540.3. Esto vendría siendo nuestras reservas, nuestro saldo de reservas, más bien dicho, y se representaría gráficamente de esta manera. Y por último, tendremos nuestro análisis de resultados, que nos dice: Estados Unidos tiene un déficit por cuenta corriente debido al déficit de la balanza comercial, que se compensa en la parte con el saldo positivo de la balanza de servicios y también de la balanza de capital. Entonces, nuestro análisis sería que la cuenta financiera se explica en gran medida por las inversiones del extranjero, lo cual significa que Estados Unidos se ha endeudado en términos netos frente a los residentes por un importe igual al saldo de inversiones de 540.3, entre paréntesis 146.1, menos 3.377, que es la cantidad que no es suficiente para hacer frente a la necesidad de recursos que presenta. Entonces esto se ha utilizado también en activos de reservas acumulados en periodos anteriores, por lo que dichos activos han disminuido, como habíamos dicho, un 540.3. Bueno, yo les voy a explicar un ejercicio de balanza de pagos. Bueno, como primer paso tenemos el problema, se podría decir, que es: Japón cuenta con la siguiente información. Su información tiene que ver con importación de mercaderías, exportación de mercancías, transferencias corrientes pagadas al extranjero, transferencias corrientes recibidas del extranjero, transferencias de capital pagadas al extranjero,
transferencias de capital recibidas del extranjero, ingresos por rentas, pagos por rentas, exportaciones de servicios, importaciones de servicios, inversiones del país en el extranjero, inversiones del extranjero en el país. Estas son las cantidades que nos arroja como tal el país. En la segunda tabla se puede mostrar cómo ya lo separamos de los ingresos y las salidas. Las cantidades igual las marcamos del color que vienen señaladas como salidas. Como paso 3 es calcular el saldo de las balanzas. Aquí se puede mostrar otra tabla. Estas cantidades son originales de la primera tabla y estas cantidades son las que nos van a arrojar que es la resta entre 432,4 menos 765,3 y nos arroja un número negativo que es menos 332,9. Y así sucesivamente vamos a ir sacando estos datos. Para sacar estas cantidades que tengo abajo, voy a hacer la sumatoria de todos los ingresos y me da 634,9. Y mi sumatoria de salidas me da 916,5. Aquí sería ya mi resultado como balanza por cuenta corriente. Luego voy a sacar la balanza de capital, que voy a hacer lo mismo que hice en esta tabla. Es una resta, igual con cantidades de mi primera tabla. Ya teniendo este resultado, quiere decir que yo ya tengo mi balanza de cuenta corriente y balanza capital. Lo voy a poner en número negativo más mi número que me arrojo en balanza capital. Y forzosamente tiene que darme estos números 0 para que haya un equilibrio. Como paso número 4, voy a buscar lo que es mi saldo de reservas, que lo voy a sacar de mi saldo de cuenta financiera y saldo de inversiones. Estos dos números igual son de la tabla primera, que vendría siendo mi inversión del país en el extranjero e inversiones del extranjero en el país, para yo poder sacar esta cantidad, que sería mi saldo de inversiones. Igual hago una resta, me arroja 305,5 y me sale el saldo de reservas, que es 39,5. Siguiente de eso, ya para terminar, es mi última tabla, en donde tengo que acomodar mis cantidades que me arrojaron en las sumas y restas que yo hice anteriormente. Este baja directo puesto que no tengo otro número para sumar. Y estas dos cantidades las sumo y me da 186,3. Igual para sacar el saldo, voy a sumar todas mis cantidades para que me arroje otra cantidad. Y como mi análisis del problema sería: Japón tiene un déficit por cuenta corriente debido al déficit de la balanza comercial, en donde se compensa con el saldo positivo de la balanza de servicios y la balanza de capital. Esto quiere decir que la cuenta financiera se explica como la inversión del extranjero en el país. Quiere decir que el país se endeudó en términos netos por un importe igual a saldo de inversiones, que eso es mi cantidad que mencioné anteriormente, 305,5. Tal cantidad no es suficiente para hacer frente a la necesidad de recursos que presenta. El país ha utilizado activos de reserva acumulados en periodos anteriores, por lo que los activos disminuyen en un 39,5. Bueno, empezaremos con la solución del ejercicio número 4. El paso número 1 es identificar el problema. Aquí tenemos que México cuenta con la siguiente información expresada en millones de dólares. Entonces nosotros tendremos que elaborar la balanza de pagos calculando los principales saldos. Por lo tanto, vamos a tener importaciones de mercancías, exportación de mercancías, transferencias corrientes pagadas al extranjero, transferencias corrientes recibidas del extranjero, transferencias de capital pagadas al extranjero, transferencias de capital recibidas del extranjero, ingresos por rentas, pagos por rentas, exportaciones de servicios, importaciones de servicios,
inversiones del país en el extranjero e inversiones del extranjero en el país. Bien, como segundo paso necesitamos identificar los ingresos y las salidas que vimos anteriormente. Los vamos a identificar con el color azul y el color rojo, los cuales serán importación de mercancías, pues es una salida, y la exportación de mercancías es un ingreso. Así lo vamos a hacer con cada uno de los valores que nos dieron previamente y bueno, seguiremos con el tercer paso. Por consiguiente, nos enfocaremos en formar las balanzas. Aquí tenemos una tabla donde nos proporciona las subbalanzas, los ingresos, las salidas y el saldo. En la columna del saldo nosotros tenemos que efectuarla mediante una resta. Y bien, aquí tenemos que la balanza comercial, no olvidando que todos estos valores nos las da la tabla anterior. Solamente vamos a recuperar los datos y si es una exportación significa que el producto está saliendo, si es una importación es un ingreso que se está generando dentro del país. Así lo vamos a hacer con cada una de los valores que tenemos aquí y al finalizar tenemos que sumarlo para tener la balanza por cuenta corriente. Aquí tenemos que la balanza por cuenta corriente es de 815.1 en ingresos con salidas de 1157 y un saldo negativo de 310.1. Ok, continuemos. Tenemos que sacar la balanza de capital, igual es una tabla donde nos mostrará ingresos y salidas con su respectivo saldo. Aquí tenemos que son las transferencias del capital. Esta información es brindada en esta parte, ¿ok? Únicamente estamos pasando los valores, ya sean ingresos o salidas, y efectuando la operación, que es 37.5 menos 28.8, perdón, y nos va a dar un saldo de 8.7. Por consiguiente, tenemos aquí que la balanza cuenta corriente, al sumarla con balanza de capital más balanza financiera, estas tres balanzas nos tienen que dar un valor de 0. Tenemos aquí que la balanza cuenta corriente nos da un valor negativo de menos 310.1, que fue el primer valor que nos dio aquí. Y la balanza de capital, que es de 8.7 positiva, que fue lo que nos dio de este lado. Lo que no tenemos es la balanza financiera, por lo tanto haremos una ecuación que consiste en igualarlo a 0, donde nos dio como resultado 301.4. Al efectuar la operación, obtenemos que esto es igual a 0, ya que la balanza tiene que ser proporcional. En el paso número 4 vamos a tener que sacar el saldo de reserva. Para ello es necesario tener el saldo de cuenta financiera, el saldo de inversiones y bueno, tenemos que sacar nosotros el saldo de reservas. Para esto, el saldo de cuenta financiera fue proporcionado en el paso número 3. El saldo de inversiones lo vamos a sacar de esta tabla, que lo vamos a encontrar por aquí, los valores. Y bien, vamos a efectuar su suma y por consiguiente vamos a hacer una resta. Vamos a restar este con este y nos va a dar que el saldo de reservas es de 34.6. Por consiguiente tenemos que hacer esta tabla que nos indica la subbalanza, la variación de pasivos y la variación de activos. Nosotros tenemos que sacar el saldo, que es efectuar una resta de la variación de pasivos con la variación de activos. Y bien, aquí no tenemos variación de pasivos, pero sí de activos, por lo tanto nos va a dar un saldo negativo. De este lado tenemos una variación de pasivo, pero no de activo, y nos da un saldo de ingreso. Y aquí tenemos que es un saldo neutro.
por llamarlo de alguna manera. Entonces tenemos que nuestra cuenta financiera va a quedar con estos valores. Vamos a tener una variación de pasivos del 805.7, variación de activo de 503.6 y un saldo de 302.1. Bueno, en el quinto paso vamos a hacer el análisis de los resultados. Bueno, obtuvimos que México tiene un déficit por cuenta corriente debido a que tiene un déficit en la balanza comercial y este se compensa en la parte del saldo positivo, de la balanza de servicios y también de la balanza de capital. Pero, por otro lado, la cuenta financiera se explica en gran medida por las inversiones del extranjero en el país, lo cual significa que el país se ha endeudado en términos netos frente a los no residentes por un importe al saldo de 266.8. Esto fue al efectuar una operación con los valores antes mencionados y bien, dicha cantidad no es suficiente para hacer frente a la necesidad de recursos que presenta. Por ello también son utilizados los activos de reserva acumulados en periodos anteriores y estos activos han disminuido en un 34.6%. Entonces, por conclusión, tenemos un país endeudado. Gracias. Para concluir, tenemos que la balanza de pagos es un registro ordenado donde vamos a ver todas las exportaciones e importaciones que se hacen dentro de un país. Bien, esto nos permite medir el desarrollo del comercio internacional en general, refleja las tendencias de todas las exportaciones e importaciones entre países y regiones y también facilita la medición de los envíos activos a otras naciones a través de las fronteras. Bien, esto nos permite diagnosticar las tendencias favorables y desfavorables de las transacciones internacionales de los países y así definir la situación política, económica y monetaria de dicho país. Es decir, podemos notar si hay un endeudamiento o si tienen algún tipo de desarrollo para poder prestar a otros países el dinero de sus recursos. Tenemos que tomar en cuenta que las tres balanzas que tenemos deben de ser igual a cero, ya que si estas no son iguales a cero, pues no tendríamos ningún tipo de balance. Agradecemos su atención y enseguida les dejaremos las fuentes de información que fueron empleadas para el desarrollo de esta actividad. Gracias.